Vamos diciendo el Salmo 119, 18. Lo podemos pronunciar en voz baja. Con Hachén se habla en voz baja, no como lo hacía Ana, ¿sí? Que era casi que como en murmullo. Entonces decimos, Galenai Behabita, Niflaot mi Torateja. Eterno, por favor, abre mis ojos para que pueda comprender las maravillas de tu Torah. Bueno, entonces, y vamos con el Salmo 16:5. Y dice, Adonai menad helki bejosia tato mi gorali. O Adonai es mi porción asignada y mi copa. Tú guías mi destino. Que nos dé el alimento para nuestras almas esta noche. Estamos muy agradecidos de todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas, porque estamos desarrollando el amor incondicional a Hachén. Incondicional quiere decir absolutamente sin ninguna condición. Si nos da, está bien, y si sentimos que no nos da, también está bien. Entonces, por eso decimos la expresión que identifica este nivel es Gansu Letová. Cuando decimos Gansu Letová, estamos ubicados en la Sefirá Binah, en Binah. Generalmente ahí se representa la madre, en Binah. Entonces, decimos Gansu Letová estando ubicados en el árbol de la vida en Binah. Al frente de Binah está Jogma. Y en Jogma lo que se manifiesta es el temor a Dios, pero no temor de miedo, sino de reverencia a Dios, de respeto por su palabra que nos ha dado a través de la Torá. Entonces, tenemos ese respeto por él, esa reverencia y ese cuidado. No debemos nunca jamás olvidar que él es 3 veces santo. Así lo dicen los ángeles. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces quiere decir que hay una distancia bastante grande entre Hachén y nosotros, que tenemos que respetar los límites. Y no le vamos a cambiar nombres, ni le vamos a decir en diminutivo, porque es un Dios grande. Él no es como mucha gente a veces lo pronuncia en forma diminutiva. No, no es correcto. Entonces, bueno, ya ubicados ahí, vamos a estudiar aspectos del árbol de la vida, porque Mishpatim es muy difícil poder entenderla si no tenemos el árbol de la vida en la mano. No sé quiénes tendrán a disposición ahora mismo el árbol de la vida, pero vamos a ver algunas cosas. Ya veo, Isabelita. Yo lo tengo y voy a pasar ahora una foto por el chat de Proyecto Salomón para que todos tengan. Sí. Para Bueno. Ramiro, para Emma. ¿Está bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno. Entonces, se ve que Keter tiene que estar en el centro, en la parte de arriba, quiere decir corona. Es nuestra cabeza, porque el árbol de la vida nos representa a nosotros. Somos cada uno de nosotros. Jogma, porque siempre nos vamos por el lado derecho. Cuando lo vamos a leer, nos vamos por el lado derecho del árbol de la vida. Jogma, que quiere decir sabiduría, y luego viene Binah, que quiere decir entendimiento. Entonces, esos dos vendrían a ser como nuestros hombros, ¿sí? Hombro derecho, hombro izquierdo. Les estoy haciendo ya una descripción de algo que se practica, que se llama Tikkun HaNefesh. Pero luego yo doy la instrucción de cómo se debe usar y cuándo realmente lo vamos a usar. Entonces, quedamos Keter, que es cabeza, corona,
Jogma, el hombro derecho, Binah, el hombro izquierdo. Luego bajamos a Gesed. Entonces ya estamos en las sefirot emocionales, que son desde Gesed hasta Malhut, son 7. Pero Malhut tratemos de que nos queda como en la mente un poco separado. Gesed al lado derecho, Geburah al lado izquierdo. La mezcla de ellas dos nos da Tiferet, es la combinación entre la una y la otra para caer en qué sentimiento o en qué emoción, en la compasión. Entonces, tenemos que tener bien claro qué es compasión y qué es lo que muchas veces decimos nosotros como un ay lastimero, ay, qué pesar me da, ¿sí? Eso es un ay lastimero. Esa es como un desvío de lo que es la compasión verdadera. Ahora, Nesa queda debajo de Gesed en el lado derecho, es eternidad, y Od queda en el lado izquierdo, que viene a reflejar la humildad. Y en Yeso tenemos la conectividad, o sea, ahí se reúnen todas las sefirot, sobre todo las emocionales. Las emocionales son conocidas como Seir Ampin o ZA, Seir Ampin. Y la última es Malhud, que es el mundo físico, es lo material. Ahora, cada una de estas sefirot se puede abrir en 10, cada una en 10 también. O sea que cada una contiene un árbol de la vida. Todas estas 10 contienen un árbol de la vida cada una. O sea que en total estoy mencionando 100 sefirot. Así que cuando, por ejemplo, uno quiere estudiar Gesed, que la va a abrir, eso lo hacemos sobre todo cuando llegamos a la cuenta del Omer. En la cuenta del Omer abrimos las 10 sefirot de Gesed, las 10 sefirot de Geburah, las 10 sefirot de Tiferet, de cada una de ellas, porque es el momento propicio para poder pulir estos sentimientos, estas emociones. Entonces, cuando uno las trabaja después de Shavuot, que son 49 días, hasta llegar al día 50, perdón, después de Pesa, para llegar al día 50, que es Shavuot. Entonces, uno ha tenido la oportunidad de ir estudiando una a una, ¿sí? Poco a poco. Pero nosotros vamos a irlo viendo de una manera que sea concisa, como teniendo únicamente la idea central en donde nos tendríamos que desarrollar para no hacer el tema tan largo esta noche. Ahora, quiero decirles que cuando ustedes toman papel y lápiz, en este caso, el árbol de la vida en el papel, en una hoja, ustedes tienen que observar y vamos a hablar de 5 mundos. Los 5 mundos son Adán Kadmon, que es lo más alto. Arriba de Keter queda Adán Kadmon. Luego viene Keter, Jogma, Binah, y luego entramos a Seir Ampin, que son 6, y por último tenemos Malhut. Eso vendrían a ser los 5 mundos, pero vamos a conocer la terminología. Entonces, ustedes van a encontrar en ocasiones cuando consulten textos de Zohar o de Cábala, van a encontrar esta terminología. Kahab. Cuando encuentran Kahab, que se escribe K-A-J-A-B larga, quiere decir que está compuesto por Keter, Jogma y Binah. Entonces, la terminología es Kahab.
pero quiere decir Keter, o sea, la K para Keter, la T, la J para Jogma y la B para Binah. Y se pronuncia Kahab. El otro término es Hagat. Y Hagat está compuesto por Gesed, Geburah y Tiferet. Se escribe J mayúscula A minúscula, G mayúscula A minúscula, T de Teresa. Entonces, J para Gesed, la G para Geburah y la T para Tiferet. Entonces se pronuncia Hagat. Hagat. Y ahora, este otro término, un tercer término, que se lee Nein y se escribe N, como quien escribe N, E de Enrique, pero minúscula, H de Hilario, Y y la M. Entonces se lee Nein. ¿Por qué? Porque la conforman Nesac por la N, la H nos llevaría a la Sefirá de Od y la Y nos lleva a Yesod y la última, la M, identifica a Malhut. Entonces son tres términos muy importantes que describen e identifica las 10 Sefirot. Vuelvo a repetir. Kahab, que incluye Keter, Jogma y Binah. Hagat, que incluye Gesed, Geburah y Tiferet. Y Nein, que incluye Nesac, Od, Yesod y Malhut. Ahora, cuando hemos trabajado Hagat, podemos ver las respuestas en nuestra conducta con Nein, ¿sí? Que componen Nesad, Od, Yesod y Malhut. O sea, que conducen o dirigen nuestra conducta. Trabajando las primeras, vamos a ver cómo es que dirigimos nuestra conducta. Entonces, es la manera como trabajamos el árbol de la vida. Bueno, creo que voy a explicar un poquito lo de Adán Kadmon. Les dije que queda en la parte arriba superior de Keter o corona o cabeza. Estaba explicando antes las partes del cuerpo humano. Les dije que Keter para cabeza o corona, que Jogma para el hombro derecho, Binah para el hombro izquierdo. Vamos con Gesed. Es que les quiero mencionar cuál de ellas se refiere al estómago. Permítanme un momentico breve. Gracias por esperarme un momentico. Entonces tenemos a ver. En el Tikkun HaNefesh, como viene organizado, tenemos, a ver, 17 partes. El que tenga un árbol de la vida
adicional, puede tomar nota si desea, puede tomar nota. Aun cuando yo les voy a pasar el Tikkun HaNefesh ya marcadito y listo para que ustedes puedan disponer de él, porque es un estudio que vale la pena hacerlo del Tikkun HaNefesh. Lo han utilizado sobre todo para pedir sanidad física, pero realmente no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con lo físico, sino más bien es con el alma. Tiene que ver mucho con el alma, pero lo han utilizado algunas personas y muchas personas lo utilizan con Kavaná para obtener sanidad. Como en esto opera tanto la fe, yo he visto resultados en personas que lo han aplicado de esta manera para la salud. Pero yo diría que para la salud es muy bueno todo el Shema, porque el Shema contiene todas las 248 partes del cuerpo. Entonces, sí se puede enfocar el Shema para curar dolencias, pero tiene uno que estudiarlo profundamente. El Shema es muy bello, todas sus porciones, porque son varias porciones de la Torá, son muy importantes. Debe uno aprender las 6 primeras palabras que las dice en voz alta y las 6 siguientes que las dice en voz baja. Las 6 primeras, que son Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, finalizando con una D final. Y se medita en la letra Ain y en la letra Dalet. Ain quiere decir ojo y Dalet quiere decir puerta. Entonces, tiene mucho que ver con la visión, no tanto física, la visión espiritual, y Dalet, que es puerta, quiere decir las puertas se abren, también se cierran. Entonces, tiene la función de permitirle a uno entrar. Es esa parte del Shema se la tiene uno que aprender cuando uno se vea en peligro de perder su vida, la debe pronunciar, porque son la puerta de entrada al mundo espiritual. Entonces, tiene uno que tomar esa parte del Shema y aprenderla. No son sino 6 palabras, son bien fáciles de aprender, no es difícil. Y lo libran también, entre otras cosas, de grandes males, ¿sí? Yo he experimentado esta oración, este rezo, y verdaderamente que en un momento de emergencia, que uno se vea en peligro de muerte, es mucho el refuerzo que se siente. Entonces, poco a poco iremos aprendiendo. Estoy pensando si voy a hacer de pronto pequeños segmentos en los días que no tenemos clases para pasarles a ustedes una pequeña enseñanza diaria de algo que les sirva, breve, que no les va a llevar mucho tiempo, pero sí que sea de gran riqueza espiritual para aprender a caminar y educar a nuestra alma y darle lo que ella necesita, que es conocer la Torá. Realmente que así sea un poquitico de Torá, es el premio que se recibe es enorme. Entonces, uno se va esforzando porque uno sabe que Dios está ahí y que Dios lo va a acompañar a uno y va a estar con uno durante el día, sea que esté despierto o sea que esté dormido. Entonces, hace uno la caminata con Dios, ¿sí? Y asimismo le ayuda a corregirse de malos pensamientos,
de malas palabras, de la actitud reactiva, esforzándose en volverse proactivo, cancelando esa parte reactiva que le causa tanto daño, porque generalmente la parte reactiva va acompañada de malas palabras. Por ejemplo, una persona que se enoja grandemente siendo reactiva, es casi siempre uno lo que les oye es una mala actitud y unas malas palabras. Entonces, eso hay que corregirlo, hay que enderezarlo y estar pensando cómo va mi árbol de la vida, cómo yo lo tengo, cómo lo estoy manejando. Entonces, les quiero decir que en el Tikkun HaNefesh, la posición del cuerpo humano difiere de, a ver, le voy a dar la descripción. ¿Dónde está mi teléfono? Que ahí tengo la imagen. Es una imagen que yo les quería mandar a ellos. Muchísimas gracias. O tal vez, Karime, usted pasó la imagen del cuerpo humano y el árbol, en el árbol de la vida. No, ¿quiere que la pase? Me parece muy bueno que la pase. Sí, señora, ya la pongo. ¿Sí? Sí, señora. Para que todos dispongamos de cómo está ubicado el árbol de la vida, nuestro cuerpo en el árbol de la vida, porque es muy importante, es importantísimo tener uno ese conocimiento. Perfecto. Ya se la paso enseguida, ¿yo? Bueno, sí. Ay, sí. Karime, ¿se le podría de pronto mandar un mensaje a Marco? Tía, ha estado aquí. Yo se lo mandé y Ay, bueno. también Bueno. a Evelyn. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, porque, sí, ya le está. Sí, porque es que no los veía, no los sentía. Lo que pasa es que Marco no tiene puesto el nombre, sino solo dice iPhone. Ah, ya. No, y es que para él es bien importante esta clase. Sí, Yo sí, sé estoy. que para él es muy importante. O sea que hoy la clase trata de ¿qué? ¿Del árbol de la vida? No, de Mishpatim, pero primero estamos dando un fundamento para poder entender Mishpatim. Oh, ya, me gusta. Sí, porque es que si no tenemos un conocimiento más profundo del árbol de la vida, es muy difícil poder entender Mishpatim. Y Sí, el porque lenguaje, el lenguaje que les acabo de dar es muy importante que lo practiquen en el árbol de la vida, porque lo van a encontrar en muchos textos. Entonces tienen que saber, porque recuerden que esto es como en clave, todo es codificado. Entonces tiene uno que conocer los códigos para poder entender, porque si no, pues queda perdido. ¿Sí? Y esto, Evelyn también está. tía, aquí está ella. Ah, bueno. ¿Usted tiene un árbol de la vida impreso? Sí, yo lo tengo. Ajá. Bueno, usted tomó al comienzo cuando di la terminología. Sí, estaba notando que básicamente es que tenía preguntas, iba a esperar al final. Comencé a notar desde Seir Anpin las emociones, Malhur, el mundo físico, el mundo material, cuenta del Homer, en ejemplo, cada sefirot tiene 10 sefirot, 5 mundos, el que está arriba del Keter es Amon Kadmon, que es como la corona, ¿correcto? No, Adán Kadmon es un mundo. Ok, Amon Kadmon es un mundo, ¿no es la corona? No, debajo queda Keter, que es corona. Ah, entonces es un mundo, ok. Ese es un mundo, Adán Kadmon. Y debajo de Amon Kadmon queda Keter, ¿correcto? Keter, y ya empieza a describirse el árbol de la vida. Sí. Correcto, y después queda Jogma, que es el hombro derecho, Binah, que es el hombro izquierdo, Seir Anpin, que son las emociones. Sí, pero vamos a pasar una imagen que la está buscando Karime para que todos la tengamos, porque tenemos una imagen muy bonita de cómo está. A ver, entonces, Keter es la cabeza
viene, en la misma cabeza vienen los dos cerebros, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Muchas Ajá. gracias, Karime, ¿sí? Que son los que tenemos que desarrollar. Ahora, Gesed es el hombro derecho, Geburah es el hombro izquierdo, Tiferet es la parte central, ¿sí? Tiene que ver casi, es decir, es en el centro, como entre el esternón y el estómago. Sí, ese es Tiferet. Nesak es la pierna derecha, Od es la pierna izquierda, Yesod es la parte de los genitales y Malhut son de las rodillas hacia abajo. Ok, lo puede volver, perdóneme. Perdóneme, espérese. Es que estaba aquí ayudando a Evelyn a que entrara. Un momentico. Entonces, Keter es la cabeza, ¿correcto? Sí. Ok, un momentico. Jogma es el cerebro derecho. Espere. Jokma, cerebro, Derecho. ya. Y Binah es el Ok. cerebro izquierdo. Ok, un minutico. Estoy anotando rápido. Cerebro. Siento como que estoy en la universidad de nuevo. Cerebro izquierdo. Ok, Me alegro ya. mucho, pero usted está en la yeshiva del creador. ¿Oyó? El creador. Ok. Profesora. Bueno, Sí. maestra. Entonces, cerebro Bueno. izquierdo. Pues, ¿qué sigue? Luego Gesed en el hombro derecho Ok. y Geburah el hombro izquierdo. Espere. Hombro Izquierdo. derecho. Ok. Geburah. Hombro izquierdo. Y Tiferet queda como entre En el el centro. esternón y el estómago. Tiferet. Sí. Tiferi. ¿Qué quiere decir Tiferi? Tiferet quiere decir belleza. Sí, pero digo yo, ¿qué parte del cuerpo representa? ¿El Esa estómago? parte del esternón y la parte alta del estómago, sí. Esternón, no sabía esa palabra, ok. Bueno, ¿Está en el esternón o parte del estómago? sí, y parte del estómago está como que se reparte entre esos dos lugares. Ok. Nesak es la pierna derecha, o puede Espérese. ponerlo cadera derecha, ¿sí? De ¿Cuál? donde arranca la pierna, ¿no? ¿Cuál? Nesak. Netzac. Momentico, espérese. Netzac, momentico. ¿Netzac es cuál? Como en la cadera de donde sale la pierna derecha. ¿Qué? Cadera. Se le dice ¿Dónde? pierna, ¿no? Pero realmente sale como de ahí, como en la cadera de donde sale la pierna derecha. Pierna derecha. Ok, ya. Y Od, lo opuesto, en la izquierda. Ok, hold, ok. Ya, Y entonces, eso, momentico. Sí, de la parte genital. ya voy. Espere, un momentico. Cadera, un momentico. Cadera. Entonces sería donde sale pierna izquierda, ¿correcto? Sí. Un momentico, donde sale pierna. Ahora, yeso de la parte genital y Malhud vienen a ser de las rodillas hacia abajo. Ok, Bueno. un minutico. La La parte. imagen está en el proyecto Salomón, en el chat. Ahí está la imagen para que así explicada. Sí. Ahora, viene con letras, si ustedes lo miran ahí, como está diciendo nuestra compañera Karime, vienen las letras. Entre Jogma y Binah está la letra Chin. Entre Gesed y Geburah está la letra Aleph. Y entre Nesak y Od está la letra Men. Espérese, a ver. ¿Usted Muy cómo fue que dijo que el malhur era qué? ¿Eran las rodillas? de las rodillas hacia abajo. Y los pies hacia abajo, ¿qué? Hacia abajo. De las rodillas hacia abajo. Ok. Sí. Bueno. Entonces, ahora, creo que como ya llevamos 30 minutos, voy a entrar en la parachá de la semana, que es Mishpatim. Mishpatim quiere decir ordenanzas. Algunos lo traducen como leyes.
Es una parachá un poquito densa, pesadita para poderla entender. Porque cuando uno la lee en el sentido literal, puede llegar a concluir que son normas que rigen las relaciones interpersonales. Es la impresión que da. Habla de esclavo, habla de siervo. Esclavos hoy día prácticamente pues no hay. Nadie tiene esclavos. O se supone pues que nadie tiene esclavos, ¿no? Una pregunta, eso de los esclavos que yo le estaba leyendo a Ari, o sea, eso aplica, ¿cómo aplicaba eso en los tiempos de eso? ¿De que eran esclavos de qué? No, no, no. No, es que realmente ahí va a hablar es de la reencarnación. Oh, ¿Ve? Es un nivel mucho más alto. Eso ya ya, es uno ubicándose en el árbol de la vida ya, como para poder desarrollar las sefirot más elevadas, ajá, ¿sí? Porque está hablando, esa parachá es una parachá exclusivamente dedicada al alma. al alma. Entonces va a hablar de las reencarnaciones, pero claro, uno no tiene ni la terminología, ni conoce los códigos para poder abrir a ver de qué se trata. Por eso se requiere el maestro, para que el maestro sea el que le diga a uno Ya, cómo es cada término y poderlo comprender. ¿Ve? Entonces, porque cuando usted lo lee así, puro pecha, hasta se duerme. Es pesadísima la lectura. Se le hace a uno, porque pues no está al alcance de uno tener esclavos. ¿De dónde? Si más bien uno es esclavo del trabajo o no. ujú, Bueno, ajá. entonces no, como que no aplica. Entonces tiene uno que ir a la reencarnación. Sí, Porque porque mi niña me miraba y me decía, ¿cómo así? Esclavo, no entiendo. claro, no puede entender. Y uno Ni yo, ni yo tampoco. Yo decía, ¿pero qué es? yo no entiendo qué es eso, es verdad. Bueno, dijimos la vez pasada, vamos a coger un poquito el hilo de la vez pasada, que la razón para que el mundo exista y la razón por la cual el mundo fue creado y por lo cual todavía existe es para que las personas conserven la Torá. Entonces aquí hay una gran enseñanza respecto de la Torá, pero claro, ustedes saben que tenemos la Torá escrita y la Torá oral. Entonces uno tiene que posicionarse en el árbol de la vida, donde estará ubicada la Torá escrita y donde estará ubicada la Torá oral. La Torá escrita es la que tenemos en los rollos, en nuestros humachín, ¿sí? Esa es la Torá escrita. Y se ubica en el lado izquierdo, en el del rigor del árbol de la vida. Mientras que la Torá oral está por el lado derecho, que es de Gesed. Pero la oral se compone de varios, todos sabemos. Se compone del Talmud, de los Midrashim, del Pirkei Avot, el Talmud, ¿sí? Todos estos libros conforman la Torá oral. La Torá oral es muy bella y realmente cuando uno lee los Midrashim, uno se siente bien emocionado porque se da cuenta que es como un complemento, le abre a uno como las ventanas de la Torá escrita. Entonces, viene con más detalle, por ejemplo, la que tiene que ver con los patriarcas, por ejemplo, en Bereshit, que es donde están los 3 patriarcas. Y entonces uno encuentra muchas explicaciones, hasta los rezos que ellos hacían, que vale la pena cuando uno la esté leyendo, sacar esas oraciones aparte, porque son oraciones de verdadera gente apartada. Entonces, vale la pena uno ir haciendo como un glosario, ¿no? De esas oraciones. Ahora, hay otra razón que también es muy importante respecto de la Torá,
y es que sin la Torá no conoceríamos cómo usar el mundo de la manera que Hachén desea que lo hagamos, porque vinimos a corregir el mundo, vinimos a corregir. Hasta ahora no hemos hecho nada, al contrario, en lugar de corregir como que lo que hemos es todo lo contrario, lo hemos empeorado, ¿sí? Entonces, les expliqué por qué la Torá fue entregada en el desierto, en la última reunión. Les dije las dos razones por las cuales se entregó la Torá en el desierto. Recuerdo mucho que les dije que no tenía derechos de autor. O sea, que es abierta para todo el mundo. Todo el mundo que tenga acceso a comprar un humachín, yo les aconsejo que lo hagan, esfuércense y ojalá consigan el de Chen Top, que es muy bueno porque tiene parte cabalística. Entonces es muy bueno enfocarse por esa área. Y esa es una razón, el hecho de que fue entregada para todo el mundo, no para un grupito en especial, sino que es el manual, como decir, el manual de conducir, entre comillas, para todos los seres humanos, saber cómo comportarse. Y la otra razón es que cuando se está en el desierto, generalmente uno está solo. No hay ni árboles, ni hay ciudades, ni hay vehículos, no hay nada. Y entonces es como mira uno al horizonte y es como interminable, ¿sí? Parece interminable, como que nunca se va a acabar. Entonces, así es la recompensa que uno obtiene por aprender y guardar la Torá. Interminable. O sea, que es beneficiosa para el mundo en el que vive, en Malhut, como para el mundo venidero. O sea, cuando ya el alma haya sido recogida por Dios, que ya se quedó sin esta carne, quedó sin carne. Entonces, esas son dos razones muy importantes. Ahora sí vamos a entrar a la Parashá Mishpatim. Después de que ocurrió el Matán Torá, recuerden que se tuvieron que preparar y todo para poder recibir la Torá. Moshe le dio más instrucciones porque él fue manifestando los deseos de Dios al pueblo de Dios. Entonces, empieza por hablar de alguien que ha sido vendido para trabajar como si fuera un esclavo. Sí, pero para nosotros eso no dice mucho. Por lo que les decía hace un momento, nosotros no tenemos esclavos, ¿sí? También les habló la indemnización que hay que hacer por causar daño a una persona, por herirla. También dio otra instrucción respecto de devolver los objetos perdidos que uno los haya encontrado. Dio instrucciones de relaciones interpersonales, de cómo es tan valioso prestar dinero sin cobrar intereses, ¿sí? Y de no cocinar leche y carne juntos. Pero vamos ahora a saltar. Yo no me quiero quedar con el nivel pecha. Yo quiero que estemos en la parte del Zohar, ¿sí? En la parte del Zohar vamos a leer un poquito de la Torá oral, algo que está en el Talmud. En el Talmud hay una historia sobre el Shabbat de Mishpatim, o sea, el próximo Shabbat que se va a leer en las sinagogas, Mishpatim, el Talmud trae una historia respecto de este próximo Shabbat y yo quiero que la conozcamos. Dice que cuando Moshe ascendió a los cielos para recibir la Torá, los ángeles le preguntaron al Creador, Maestro del mundo, ¿por qué hay un ser humano entre nosotros? Así se inició una discusión o una conversación, porque lo que se estaba dando a la humanidad a través de la Torá no era sabiduría
perdón, no era sabiduría ni un camino espiritual. Era un desprendimiento de la esencia de la luz del Creador, que estaba siendo enviada para quien la deseara. Y nosotros tenemos esa oportunidad de tomar de esa esencia de la luz del Creador. ¿A través de qué? De la Torá. Los ángeles no podían entender eso, por lo tanto le preguntaron al Creador, ¿cómo puedes entregar el control de la esencia de tu luz a la humanidad? Si el Creador hubiese estado simplemente dando sabiduría o incluso ofreciendo un camino espiritual, los ángeles no hubieran tenido problema en entenderlo. Pero el Creador estaba dando su esencia. Y de eso se trata este Shabbat. El concepto de la entrega de la Torá, que es la entrega de la esencia del Creador. Y debido a que el Creador nos está regalando su esencia, Él ya no puede reparar este mundo ni este planeta. Solo nosotros podemos hacerlo, ya que Él nos entregó su esencia. El Shabbat Mishpatim hace referencia a la luz que nos da el Creador. Una vez que nos la entrega, tenemos la opción de tomarla o no. Es una decisión. Pero ya el Creador no puede reparar el mundo. Solo los seres de este mundo pueden hacerlo. Ni los ángeles, ni la mismísima luz pueden hacerlo. Así pues, no solo recibimos la oportunidad de poseer la luz y por lo tanto recibir la protección que viene con ella. Nos está diciendo que cuando nosotros pasamos tiempo en la Torá, nosotros estamos recibiendo protección porque se cumple lo que dice el Salmo 91. El que abriga bajo la sombra del Shaddai. Ahí lo que está en la Torá es el Shaddai, que no le fue revelada a los patriarcas. El Shaddai, ese nombre no le fue revelado a ellos. Ellos lo conocieron como Elohim, mas no lo conocieron como el Shaddai, que es como similar al águila que lleva a sus polluelos sobre sus alas. ¿El amamantador? ¿Perdón? ¿El amamantador? Sí, el amamantador. Ajá. Bueno, entonces, pero a la vez que recibimos esa esencia, también recibimos esta gran responsabilidad de algo que tenemos que hacer porque el Creador ya no lo puede hacer. Ni los ángeles tampoco, ninguno, porque ellos ya están en el mundo superior y a nosotros nos entregó su esencia. Tenemos que tomar el control de esta luz y a través de ella reparar este mundo. Lo que nos dieron en el monte Sinaí, lo que fue entregado a nuestro mundo es lo que llamamos Torá. Y a través del Zohar, que es el alma de la Torá, es la esencia de la luz que el Creador separó de sí y nos entregó. El Creador la puso allí y está a nuestra disposición. Por eso la pregunta de los ángeles, ¿estás seguro de esto? ¿Estás seguro de querer enviar tu luz al mundo de tal manera que no podamos recuperarla? Le dijeron, no podremos reparar. Después de esto ya no podremos reparar nada, pero esta es tu decisión. Y el Creador le dijo, sí, podría tomar un tiempo, pero llegará un momento en la historia de la humanidad en el que suficiente gente entienda que hemos enviado al mundo la esencia de la luz. Solo los humanos pueden tocarla. Los humanos que entiendan esto y concentren su vida en apropiarse de esta luz, pueden usarla para reparar el mundo. Es un cambio muy importante.
de la manera en la que vemos nuestro trabajo espiritual y la responsabilidad que viene con él. Y en Shabbat Mishpatim tenemos el regalo de ser capaces de concentrar nuestro trabajo espiritual en este entendimiento y de tomar esta esencia de la luz que nos entregaron y reparar este mundo. O sea que Mishpatim es una parashá de vital importancia. Ahora, vamos a mirar aspectos de Mishpatim. Voy a hacer una sinopsis de Mishpatim para no hacer como tan pesado la enseñanza. La palabra Mishpatim, que significa ordenanzas, leyes y juicios, nos enseña o nos muestra las acciones y sus efectos en el mundo físico. O sea que entramos a un concepto muy importante: causa y efecto. Siempre todo es con causa y efecto. Lo grave de causa y efecto es que podemos errar, por ejemplo, en una decisión cuando somos jóvenes. Y pueden pasar 30 o 40 años, que es cuando vemos el efecto. ¿Sí? Esa es la parte grave de causa y efecto, que no es enseguida así como se dice, causa y efecto. No es uno detrás de otro enseguida, no. Puede llevar un largo tiempo, porque es una semilla que se siembra hasta que finalmente da un fruto. Entonces, son expresiones muy importantes de tener en cuenta. El Zohar nos dice que este capítulo se refiere al proceso de la reencarnación y nos hace conscientes de que estas ideas no solo nos enseñan sobre la ley de causa y efecto en el mundo físico, sino también sobre la influencia de nuestras acciones en la dimensión espiritual. Y entonces viene la cita en Mishpatim del Zohar, capítulo 1, verso 1. Rab Shimon abrió con estas palabras: estas son las leyes que pondrá delante de ellos, como lo dice Éxodo 8, 21, 1. Porque ¿cuáles capítulos abarca Mishpatim? Mishpatim está desde Shemot 21, verso 1, al capítulo 24, verso 18. Entonces tenemos que 21, 22, 23 son 3 capítulos y medio más o menos, hasta el verso 18. En la tradición aramea se habla de leyes, así es como se encuentra en el arameo, como leyes. Estas son las reglas referentes a la reencarnación, a saber, los juicios de las almas que encarnan otra vez en este mundo para ser sentenciadas de acuerdo cada una con sus actos punibles, o sea, que son objeto de castigo. Entonces, el Rab Berg hace un comentario que vale la pena oírlo, porque nos va a ayudar a aclarar esta parashá. Todos nacemos en este campo de juego que le fue entregado a Satán, pero Satán no es lo que nos han enseñado, una figurita con cachos y con rabo y que echa fuego. No se trata de eso. El Satán es el ego, va dentro de nosotros mismos, porque tenemos los dos árboles internamente, tanto el árbol del conocimiento del bien y del mal como el árbol de la vida. Todo depende del libre albedrío. Yo elijo trabajar con el árbol de la vida. Mientras que yo esté viva, yo elijo trabajar con el árbol de la vida. No voy a trabajar con el árbol del conocimiento del bien y del mal. No me interesa, ¿sí? Quiero conocer el árbol de la vida. Entonces, cuando se nace, ¿qué pasa?
que entramos en este campo de juego y aquí ya están implantadas unas reglas. Entonces, estas reglas que son malignas, porque dándole rienda suelta a esa parte reactiva que llevamos adentro, que se llama Satán, ¿sí? Pero en su infinita compasión, Dios, la compasión por todas sus criaturas, entendió que no tendríamos probabilidades de salir de esto jugando en el campo del árbol del conocimiento del bien y del mal, así que nos proporcionó una herramienta y es nuestra propia alma. Y allí es donde vamos a trabajar con el libre albedrío, porque los que estamos recibiendo esta charla estamos determinados a hacer las instrucciones, a llevar a cabo, a ejecutar los deseos de Dios, que son 620. Usualmente se cree que el capítulo de Mishpatim, con sus segmentos tan difíciles de entender sobre los esclavos y bovinos, está relacionado con la esclavitud. Sin embargo, en realidad trata sobre la reencarnación, trata sobre moverse de una vida a la siguiente, con todo el equipaje que acumulamos de cada vida y sobre todo y sobre lo que debemos hacer para liberarnos de ese equipaje. Hay reglas relativas a cómo ser vencedores en este juego. El Ari dice que estas reglas engloban un principio que es básico. Si no puedes conectar al menos con una vida pasada, no estás conectado con la luz del Creador. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay personas que les pasa la misma circunstancia o la misma situación una y otra vez. Entonces tiene que sentarse y meditar y decir, oh, pero a mí me pasa esto con frecuencia. Esto tiene que venir de una vida pasada para que me esté sucediendo constantemente, algo que tengo que corregir. Entonces uno así va cayendo en cuenta que algo está pendiente de hacer una corrección y que ha traído esa maleta para corregirla. Muchos de nosotros hemos pasado por cientos de vidas. Realmente nuestras almas son almas viejas. Estas de esta época vienen desde hace 500 años, justo cuando sucedió en 1492 aproximadamente la expulsión del pueblo hebreo en España. Entonces somos almas viejas, bien viejas. Si no podemos conectar al menos con una vida anterior o poder entenderla, estaremos encarcelados para siempre en el plan de este juego que ha impuesto nuestro egoísmo aquí en la tierra y sin esperanza de poder salir de este, porque eso tiene el ego. El ego es similar a un alacrán. En el extremo del alacrán, ¿qué es lo que hay? Un aguijón lleno de veneno. A la larga, es tanto el egoísmo que nosotros mismos nos acabamos con ese aguijón. Entonces, hay que trabajar con el ego, no para destruirlo, sino lo tratamos como a un niño mal educado, que lo vamos a enderezar y lo vamos a poner a servir a lo que está escrito en la Torá. Entonces, le vamos sirviendo a Dios y nos vamos quitando esa tendencia reactiva que poseemos y poco a poco nos iremos volviendo proactivos. Por eso es tan importante escuchar de la Torá. La Torá nos ayuda a sacar desde nuestro interior, ponerlo sobre la mesa para poder estudiar realmente qué es lo que nos pasa. Por ejemplo, una persona que tiene vicios, por ejemplo, algún vicio.
drogas, alcohol, cigarrillo, bueno, tantas cosas que hay, ¿sí? Entonces, tiene uno que ponerlo sobre la mesa y a la luz de la Torá, que es el jabón de lavadores, lo va limpiando a uno. Así que entonces, una vez que podamos identificarnos con una vida o varias vidas pasadas, todas nuestras idiosincrasias en esta vida empezarán a tener sentido y entonces podremos escoger entre aferrarnos a ellas o soltarlas. Entonces tenemos tres enemigos que son peligrosos para nuestra alma, que son la cultura, la religión y la filosofía. Esas tres cosas son fatales para nuestra alma, porque nosotros nos tenemos es que apropiar de la Torá y del Zohar para poder quedar exactamente ajustados al árbol de la vida. Ahora, en la Torá comienza con Éxodo 21:1, 21:2, bueno, el 21:1, que realmente lo que dice, estas son las leyes que pondrás ante ellos, o sea, estas son las normas que les vas a decir. Pero el verso 2 está hablando, si comprares siervo hebreo, o sea, esclavos varones. Hoy día no tenemos esclavitud en forma física, no la tenemos. Pero la esclavitud de la conciencia sí existe. La esclavitud al caos, a nuestro ego, a nuestro estilo de vida, a nuestros miedos, al pensamiento limitado que tenemos, existe en todos y cada uno de nosotros. Y realmente todos nosotros hemos vivido en el caos. Solo cuando nos encontramos con la Torá, empezamos a salir del caos. Tenemos expresiones tan hermosas como Gansule Tová, todo obra para bien. Y así vamos desarrollando ¿qué? El amor incondicional a Dios. Estamos esclavizados por todo aquello que evita el crecimiento y el cambio positivo. Esclavo varón es un código que trae conciencia a todo aquello que nos está impidiendo ser un canal de luz. El Zohar da la siguiente profunda explicación. Si compras un sirviente hebreo, él servirá durante 6 años y en el 7º quedará libre a cambio de nada. Viene la explicación de Rab Shimon, que dijo, el tiempo ha llegado para revelar algunos misterios ocultos concernientes a la encarnación. Si compras un sirviente hebreo, él servirá durante 6 años. Quiere decir, es requerido que el alma encarne, ya sea por cortocircuitos o porque no ha realizado completamente durante su vida la Torá y los preceptos. O sea, personas que mueren sin conocer la Torá, sin practicarla, tienen que regresar. Tienen que regresar y tienen que reencarnar. Qué jartera volver uno otra vez al mismo caos. Qué aburrimiento volver a repetir lo mismo. Mejor conocemos la Torá y nos quitamos esa camisa tan pesada. Es forzada esa alma a regresar a este mundo y vestir un cuerpo. O sea, nacer otra vez y terminar lo que le fue impuesto para los 70 años de vida en este mundo. Lo estableció Moche, que serán 70 años o máximo, y si es muy fuerte, 80. Pero también dice en una parte del Zohar que generalmente a los 70 uno debe haber cumplido la reparación. Así que los que son bien jóvenes tienen la oportunidad a través de la Torá de hacer las reparaciones. ¿Sí?
ya a los 70 van a tener el camino limpio. Entonces ya es de otra manera. Y ciertamente que los que venimos caminando con la Torá desde hace muchos años y la hemos podido practicar, nuestras vidas han cambiado para hacer ¿qué? Mejores personas. Porque eso les dije desde la primera clase. El objetivo de la Torá es hacernos mejores personas todos los días. Ahora, más adelante va a hablar de las esclavas hembras en el verso 7. A diferencia de la energía masculina de canalizar luz, la energía femenina es de recibir. Y yo ya les expliqué que en el árbol de la vida hay 2 sefirot que son femeninas. No hay sino 2 que son femeninas. Recuerdo que les dije que se trata de Binah y Malhut. Entonces, el concepto femenino es de recibir. No está hablando de género. Está hablando de un concepto. Femenino es de recibir. Este versículo está haciendo referencia a la naturaleza de la vasija. ¿Cuál es la vasija? Nuestra alma, que es la que tenemos que mejorar. Para que resida ahí, ¿quién? El Creador debe venir a residir en esta vasija, pero para ello hay que limpiarla, porque Él es 3 veces santo. Entonces, puede residir dentro de nosotros si nosotros nos proponemos mejorar de acuerdo a la Torá, no de acuerdo a las enseñanzas en las escuelas seculares o de otra manera, sino de acuerdo a la Torá. Una vasija pequeña está satisfecha y no desea nada más. Sin embargo, nuestro deseo de más luz nos permite recibir más del Creador. O sea, se van ensanchando los cerebros y en la medida en que se ensanchan, cada vez uno desea más estar con el Creador, porque uno siente que esa cercanía realmente es una bendición y es una compañía 24/7. Camina uno con el Creador y de otro lado le sirve para no equivocarse tanto, no cometer tanto cortocircuito que nos distancia de Él. Así que necesitamos, si tenemos una vasija pequeña, ampliar nuestra vasija y volverla más grande. Para eso, entonces, porque si decimos, no, yo tengo esta vasija, yo me quedo así, pues simplemente eso es autocomplacencia. Y ahí ya se cayó en una esclavitud. Me estoy autocomplaciendo. Entonces, es esclavo de eso. Debemos siempre querer más de la vida, pero también debemos asegurarnos de que nuestra vasija sea suficientemente grande y fuerte para recibir más. Este versículo nos ayuda a eliminar las limitaciones de nuestros deseos para poder expandir nuestra vasija y recibir la luz infinita. Entonces, vamos a pasar ya al verso 12, porque tenemos el deseo de recibir para sí mismo, tenemos que transformarlo en deseo de recibir para compartir. No solo la palabra, sino todos los demás bienes que nos llegan a nosotros en la tierra. Debemos estar en esa disposición de compartir con personas que no han tenido esta gran oportunidad. Y así vamos manejando ese niño malcriado que se llama ego, lo vamos llevando poco a poco a servir a Dios. Entonces, es clave. Lo que marca el ego es el deseo de recibir para sí mismo. Eso es el ego, que lo debemos transformar en deseo de recibir para compartir. En el verso 12 está hablando de
el que hiere de muerte a otro, ciertamente morirá. Ese es en el sentido pecha. Pero en el Zohar dice matar a alguien por accidente. Aquí, según el Zohar, no hay accidentes. Una persona que muere aparentemente por accidente fue un asesino en una vida pasada. Somos responsables de todas nuestras acciones, incluso aquellas de encarnaciones pasadas. Cada acción tiene una consecuencia que trasciende el espacio y el tiempo. El Ari dice al respecto: examinemos ahora el tema de los preceptos negativos, aquellos que dicen no harás, por ejemplo, no matarás, no robarás, etc. Hay preceptos negativos que el simple arrepentimiento y Yom Kippur pueden absolver, mientras que otros requieren sufrimiento, además de absolución. Ya que tocamos Yom Kippur, de verdad que es muy importante estudiar Yom Kippur, porque lo llaman el día del perdón, y efectivamente que si uno lo hace bien cabalísticamente, es un salto cuántico. De verdad que la vasija se va limpiando, pero hay que quitarle la religiosidad, hay que conocerlo cabalísticamente para no meterle religiosidad, sino que uno se va preparando a lo largo del año y ya para Yom Kippur uno entra suavecito a Yom Kippur. Pero también hay transgresiones serias, como aquellas por las que un alma se desconecta de la luz y aquellas que garantizan las 4 formas de castigo capital. El tipo de pecados que son absueltos hasta la muerte y tienen diferentes categorías. Vamos a hablar de esas categorías. Hay el tipo de transgresión que causa que el cuerpo se desintegre para que no pueda levantarse en la resurrección de los muertos, referido por los sabios como aquellos que no tienen participación en el mundo por venir, los apóstatas y los herejes, y así sucesivamente. Un alma así encarnará para corregir el pecado, mientras que el primer cuerpo se desintegra y perece. Si no pertenece a esta categoría, entonces el primer cuerpo no se pierde, pero aún así el alma encarna en otro cuerpo acompañada por una chispa de la raíz que entró en él. El alma encarnada que se está corrigiendo se considera un huésped más que el propietario. Y esto lo dice en los escritos del Ari, La puerta de la reencarnación, 11ª introducción, verso 19. Viene uno que es un punto que se trata del versículo 15, en donde habla: el que hiriere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Este versículo describe a una persona que físicamente agrede a sus padres. Nuestros padres son la semilla que nos trajo a este mundo y debemos tener una apreciación por ellos, independientemente de cuál sea nuestra historia y del tipo de personas que puedan ser. No es necesario que tengamos una relación perfecta con ellos, pero al menos debemos estar en paz con ellos y mostrarles nuestro respeto por habernos creado. En el verso 16 va a hablar: el que secuestrare a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Viene censurado el secuestro. Raptar a una persona no es la única forma de secuestro. Cada vez que tomamos el mando o intentamos controlar la vida de otra persona, estamos tomando un rehén. Debemos recordar siempre que las historias de la Biblia
requieren más que una interpretación literal. El Zohar nos enseña que siempre hay una lección más amplia para aprender. Ahora, el herir a otras personas físicamente sin motivo, en el verso 18. Y así vamos terminando la primera alía de esta parachá. Herir físicamente a otras personas sin motivo. Aquí se trata del odio sin motivo. Al hablar sobre personas que físicamente se golpean entre ellas, esta sección revela que todo el caos de este mundo empieza con personas que sienten odio entre ellas. El Zohar nos muestra cómo el odio ha existido desde los albores de la humanidad, porque tenemos en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Ha habido mucho odio desde que se creó el mundo, desde el tiempo en que se maldijo debido al señuelo de la serpiente. Ella, la serpiente, fue expulsada lejos de la puerta del rey y siempre se cuela entre los cercos del mundo. En otras palabras, encontrando una brecha en esos cercos, o sea, las restricciones de la Torá, para todos aquellos que pasan por encima de esos cercos con sus talones, significando que no toman precauciones en ellos, la serpiente los morderá. En el verso 19 dice, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le compensará por el tiempo perdido y hará que le curen. Esta expresión, y hará que le curen. Los médicos ayudan a la luz del Creador en el proceso de sanidad, pero los médicos son simplemente canales, mensajeros de Dios. El Talmud enseña que los médicos que creen que son la fuente de la sanación pueden pasar por el proceso del infierno. Un médico que entiende que él o ella no puede sanar, sino que solo puede canalizar sanación de la fuente de la sanación, que es la fuerza de luz del Creador, es un verdadero médico. El Zohar habla sobre la forma en que la sanación se otorga a todo el mundo. Y de ese modo es que todas las personas son partes unidas del cuerpo. Cuando el Santísimo, bendito sea Él, desea otorgar curación al mundo, causa enfermedades y peste a un hombre justo de entre ellas, y por él da curación a todos. ¿De dónde aprendemos esto? Del verso que dice, pero estaba herido por nuestras transgresiones y por su herida somos sanados, en Isaías 53:5. Y por su herida se refiere a la liberación de la sangre, como uno que deja brotar la sangre del brazo, porque en esa herida somos sanados, es decir, nosotros, todas las partes del cuerpo, encontramos curación. Y viene en el Zohar en Pinhas 15. Pinhas es el capítulo del Zohar dedicado a la sanación. De esta sección del Zohar podemos leer lo siguiente. Cuando un médico inteligente visitaba a un enfermo, lo halló en un desierto, en la mayor soledad. Esto es, dado que las enfermedades descansan en él está colocado en la cárcel del rey. Cuando uno se queda postrado en cama, realmente, y que uno va a visitar a veces a los hospitales o a las casas o a los lugares donde están los enfermos, uno lo que debe pensar es, oh, es prisionero en la cárcel del rey, ¿sí? En la mayor soledad,
porque así es cuando se está enfermo. Está la persona en una gran soledad. ¿Pueden ustedes decir que el Santísimo ordenó detenerlo en la cárcel? Uno no debe tratar por su bien, causarle que se arrepienta. Esto no es así, como dijo David. Bendito es quien considera al pobre. Lo encontramos en el Salmo 42. Lo hemos estado leyendo en el Tikkun Kalalí, el Salmo 41. En el verso 2 dice así: bendito es quien considera al pobre. Ese hombre enfermo que yace en su cama es pobre. Si su vecino es un médico inteligente, el Santísimo, bendito sea él, bendijo a quien se esfuerza por su bien. Y él explica las palabras así: ese médico lo halló en un desierto, a saber, yaciendo en su cama de enfermo y en la mayor soledad, o sea, asediado por las enfermedades. ¿Qué debía él hacer? Entonces, en Deuteronomio 32, 10 dice: y lo guió para acercar razones y excusas, para mantener alejado aquello que le es dañino, dejarle su sangre y sacar de él la sangre maligna, y lo guió. Debía observar y entender el origen de la enfermedad y asegurarse de que la enfermedad no se extendería, sino que disminuiría. Lo cuidó como a la manzana, o sea, como a la pupila de sus ojos, de modo que estuviese apropiadamente cuidado con respecto a bebidas y medicinas que necesita y no se confundiera con ellas. Porque si él confunde siquiera una cosa y muere, el Santísimo, bendito sea él, considera a ese doctor como si derramó sangre y lo mató. Mire la responsabilidad grande del que ejerce la medicina. Porque el Santísimo, bendito sea él, desea que aunque esa persona está en prisión del rey y se encuentra aprisionado allí, incapaz de liberarse por sí mismo, alguien haga el esfuerzo por él y lo ayude a salir de la cárcel. Y acostumbraba a decir: el Santísimo, bendito sea él, sentencia arriba a las personas en el mundo, ya sea a muerte, a ser desarraigado de la raíz de uno y de los hijos de uno, a ser castigados en su propiedad o para ser puestos en la cárcel. Quien es sentenciado a castigo con relación a su propiedad cae enfermo y no es curado hasta que pague lo que le fue sentenciado pagar. Después de ser castigado en su dinero y habiendo dado aquello a lo que fue sentenciado, es curado y deja la prisión. Es por esto que uno debe persuadirlo de servir su pena y dejar la prisión. Quien es sentenciado a desarraigo es aprehendido y puesto en prisión hasta que es desarraigado en todo sentido. Esto es, hasta que él y sus hijos mueren. Algunas veces él es desarraigado en los miembros o uno de ellos. Quien es sentenciado a muerte, sucede que él muere. Y aún si da como rescate todo el dinero del mundo, no puede ser salvado. Un médico inteligente es, por lo tanto, necesitado para hacer esfuerzos por él. Si puede administrar medicina corporal, está bien. De otra manera, le dará medicina para su alma y se esforzará por la curación del alma. El Santísimo, bendito sea él, se esforzará por bendecir a tal médico en este mundo y en el mundo por venir. Eso lo encontramos en el Zohar Haasinu 60. Bueno, entonces hemos terminado la primera alía. Ahora, ya son las 9:19. Creo, Karime, que es el tiempo para dar la oportunidad de las preguntas. Sí, señora. Entonces, como ha dicho Karime, el que tenga preguntas, levante la manita. Ya hay una manito levantada, el señor Santiago, creo que es. Bueno, a ver, Santiago. Sí, buenas noches, tía.
Buenas noches, mi vida. Yo pienso que el árbol de la vida vendría siendo parecido a las chakras como el hinduismo. Bueno, mira, sucede que Abraham, le voy a contar esto que es bien interesante para poderle responder lo que usted tiene ahora en mente. Abraham tuvo 2 hijos. Y Abraham primero tuvo a Ismael y luego tuvo a Isaac. Bueno, Isaac fue el hijo de la promesa, ¿sí? Cuando Isaac fue llevado para ser sacrificado, en ese momento, dice el Zohar, del sacrificio, en el alma de Isaac hubo un cambio, ¿sí? Y no permitió Hashem que se produjera ningún sacrificio. Pero ese mismo día muere la mamá, cuyo nombre es Sara. Entonces, Ismael, la madre de Ismael, de nombre, bueno, posteriormente se llamó Ketura. Pero cuando sucede eso del sacrificio de Isaac, Isaac ya era un hombre de cerca de 40 años, tenía 38 años. O sea que él fue voluntariamente a servir en el sacrificio con su papá. Al morir su mamá, entonces Isaac se casa, pero como ve a su papá solito, entonces viaja hacia el sur del lugar donde vivían a buscar a Ketura, que fue la madre de Ismael. Y allí él la lleva para esposa de su papá, Abraham. Entonces Abraham se casa con Ketura y con Ketura tuvo varios hijos. Isaac fue el hijo de la promesa. Los otros hijos, los que tuvo con Ketura, posterior a Ismael, porque eran medios hermanos de Ismael, eran hermanos de Ismael, ya en ese momento eran hermanos de Ismael. Entonces, en el momento en que Abraham va a entregar su alma al Creador, él despide a sus hijos con dones. O sea, dones quiere decir regalos, ¿sí? Entonces, ¿qué les dio de regalos? Le dio conocimientos diferentes a aquellos del que le había dado al hijo de la promesa. Porque el hijo de la promesa es el patriarca Isaac, ¿sí? Entonces le da otros dones. Entre esos dones y esa nueva familia, ellos fueron despachados a las naciones del Oriente. Y ellos llegaron con esos conocimientos que les dio el patriarca Abraham. Entre esos dones están los que practican yoga, los que practican lo que usted está mencionando, como son las chakras, ¿sí? Cuando se estudia yoga, cuando se lee sobre yoga, tocan ese punto, ¿ve? De las chakras. Entonces, yo quiero que usted, pues, tal vez no conocía esta historia, de dónde es que le salieron los dones a esta otra gente, ¿no? Por ejemplo, hay una medicina que se llama Ayurveda, que la practican en la India. Correcto, Eso sí. vino de un regalo que le dio Abraham a uno de sus hijos. ¿Ve? Ya. O sea, que usted puede concluir que nosotros aquí trabajamos con el hijo de la promesa, ¿sí? Que son nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob,
que ocupan la Sefirot de Gesed, Geburah y Tiferet. Ahora, usted me menciona esa parte de la chakra, si yo le estoy hablando de que en yoga uno encuentra eso, ¿sí? Correcto. Yoga, yo he leído libros de yoga porque, entre otras cosas, la yoga bien dirigida es benéfica para la salud, indudablemente Claro. que sí, es benéfica, uno no puede decir que no es benéfica, le ayuda, por ejemplo, a combatir el estrés, lo cual es muy bueno también, ¿sí? Porque venía del patriarca Abraham. Entonces, Correcto. Abraham fue dador de todo bien. Y él es el representante justamente del amor, de la bondad, de la amabilidad, del compartir. Abraham tuvo que corregir esa área porque era excesivamente bondadoso. Él tuvo que corregirla, ¿no? Porque es que no es ser tan bondadoso, ni tampoco ser el otro extremo. Tiene que entrar la restricción para que pueda quedar en equilibrio la persona. Es lo que nosotros buscamos a través del árbol de la vida, que podamos quedar en equilibrio. Entonces, espero que, no sé, si quiere complementar algo, Santiago. No, tía, gracias. Estuvo muy buena la explicación. Muchas Sí. gracias. No se vayan a desviar, ¿no? Sí, lo dio Claro. el patriarca Abraham. Fueron los dones con que los bendijo a cada uno de ellos. Pero nosotros debemos caminar con el hijo de la promesa, ¿sí? Con él debemos caminar porque nos lleva a la verdad completa, nos lleva a Emet, que es la verdad. Entonces, creo que para todos es una buena información, muy buena Muchas información. ¿Hay alguien Correcto. más con preguntas? Sí, ¿de cuál libro estaba leyendo todo lo que leyó, tía? Tengo algo que se llama Camino de Vida, del Radberg. Oh, Camino de Vida, o sea que todo eso, ¿y no venía del Ari? Sí, claro, porque ¿cómo fue que se fue entregando el conocimiento del Zohar? A ver, tenemos a Bar Yochai, que trabajó en la cueva por 12 años y luego un último año trabajó dentro de la cueva, estando acompañado de su hijo, y estuvo trabajando con Elías, el profeta Elías, ¿sí? Y a Kadosh Baruj Hu. Ok. Bueno, entonces de ahí tenemos otro personaje que es Rabí Akiva. Ok. ¿Sí? Y se fue pasando poco a poco del uno al otro. Como creo que viene la descripción completa en el Pirkei Avot de cómo se fue entregando el Zohar. Pero Ok. voy a llegar al punto más cercano para poderle responder. Y es que el Rab Aslak fue uno de los elegidos para tener ese conocimiento. Y el Rab Aslak también tenía su yeshiva. Dentro de esa, un alumno, en esa yeshiva, un alumno era el Rab Branduin. El Rab Branduin se conoció con el Radberg, ¿sí? Y el Radberg recibió la encomienda de dar a conocer el Zohar, como lo tenemos en los 23 libros del Zohar. Entonces, creo que usted me está preguntando, originalmente me pregunta que cómo es el asunto, de dónde le sale al Radberg este conocimiento. Claro. Entonces lo recibió del Radbrand, ¿ya? Ya. Bueno, la otra cosa que yo quiero mencionar es que no sé si aquí a los otros compañeros de estudio le han pasado esto, tía, pero cuando yo escucho música del Medio Oriente o de por allá de esas áreas o
todo lo que sea música en hebreo, que ya mi neshama, o sea, como que yo soy de por allá, como que yo he vivido en tiempos anteriores, ¿sí me entiende? En Como que vidas pasadas, sí. sí, porque mi alma es como que yo ya hubiera estado por allá, no sé cómo explicarlo. Sí. ¿Sí Es me difícil entiende? de explicar, pero uno lo siente. Sí, Así pero es. es como que algo me tiene conectado con toda esa música, porque estuve escuchando música de eso, de los Kurds de ahí de Irak y de todo Sí, eso, y es como que yo decía, ¿pero qué me pasó? ¿Por qué me gusta o sea, eso está raro. Me siento como que mi alma se siente conectado con todo eso. sí, y tiene que ser así, porque en la investigación que yo hice, nuestros antepasados que llegaron, que fueron votados de España Ujú, y que llegaron a estos países, ujú, ellos precisamente eran hebreos. claro. Solamente acuérdese que son los famosos Anusim, ¿sí? Ujú, Entonces, ellos, para evitar que desapareciera la generación, ujú, hicieron un pacto de no revelarle, los orígenes, ujú, precisamente para que la descendencia sobreviviera ujú, y no fuera a perecer por el antisemitismo. claro, Pero claro, tiene que ser así, porque ya, ellos estaban en Goshen. claro. Y entonces, eh, eh, al salir de ahí, llegaron pobres, usted sabe, les robaron todo, les quitaron todo lo que ellos poseían. Ellos no llegaron con nada a estas tierras, llegaron con mano sobre mano, ¿sí? Solamente de verdad que lo que el alma les dictaba, únicamente. Entonces, algunos de los que estamos en esta reunión, tenemos incluso dichos o proverbios que nos mencionaban nuestros padres, porque fueron tierras que se poblaron de la gente que fue expulsada de España. Entonces tiene que ser así, que usted cuando oye esa música es como un imán, Ujú, ¿sí? Su alma se sí, tiene que sentir atraída sí, por correcto. esa música, ¿ve? Ajá, Sí, ahí está, pero uno, pues ha habido reencarnaciones, ¿me entiende? ¿No? ajá, Porque ujú, pues desafortunadamente ellos resolvieron que para preservar la descendencia no educaban en la Torá, aun cuando tenían conocimiento, pero no educaban en la Torá. Pero ahora estamos en otro tiempo y desde el año 2000 se abrió el Zohar para todo el mundo. Entonces, ahora, por eso hay un pasaje que dice que la mesa está servida, que todo el que quiera, creo que es Isaías el que dice, el que quiera venir a comer puede servirse. ¿A qué se está refiriendo? A la Torá. El que quiera conocer los secretos de la Torá puede venir y puede disfrutar de la mesa. ¿Sí? Entonces, estamos en un tiempo de privilegio. Somos la peor generación en un sentido, que estamos totalmente, somos el talón, la verdad somos el talón y estamos en medio de puro barro. ¿Sí? Todo lo que pisamos, debajo del talón no hay luz, no hay nada de luz. Pero los que tenemos la dicha de conocer la Torá y de estudiar el Zohar, verdaderamente que somos muy bendecidos, porque el Zohar es el alma de la Torá. Entonces no solamente tenemos acceso a la Torá, sino a conocer la interioridad de la Torá. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ya. Entonces, todo lo que tiene que ver con Mishpatim de las almas, de la esclavitud, es con las almas, es con la reencarnación y Sí, tiene que ver con la cosa de todo lo que tiene que ver con las niñas que las van a vender como esclavas, tiene que ver con reencarnación también, ¿correcto? reencarnación, es reencarnación. La próxima vez les voy a traer conceptos. Okay. O sea, lo voy a tratar de que lo publico en el chat, conceptos que son muy importantes para poder uno entender tanto el Zohar
como la Torá, como los salmos, porque en el Salmo 123 se habla de los siervos. Es muy cortico el Salmo, el 123, y es muy lindo porque va por 4 mundos. Este es un salmo precioso que produce debekut cuando uno lo hace, apegamiento a Hachén, ¿sí? Es un salmo precioso que dice, cántico de las ascensiones. Hacia ti alcé mis ojos, el que mora en los cielos. He aquí como los ojos de esclavos, esa es una palabra que viene en Mishpatim, hacia la mano, o sea, hacia la gracia de sus amos, como los ojos de una esclava, una expresión de Mishpatim, hacia la mano de su señora, así están nuestros ojos hacia Dios, nuestro Dios todopoderoso. Agrácianos, Dios, agrácianos, porque mucho nos hartamos de menosprecio. Demasiado se hartó para ella nuestra alma, de la burla de los indolentes, del desprecio de los soberbios. Y ahí termina. Es así, muy corto, pero tiene las expresiones que usa tanto el Zohar como la Torá. Entonces ahí uno lo encuentra para meditarlo. Es un salmo bien cortico que vale la pena estudiarlo ya que estamos en Mishpatim. ¿Es el salmo qué? ¿Ciento qué? 123. Ok. Es muy bueno hacerlo diariamente. Es cortiquitico. Si acaso le lleva a uno 30 segundos. Y va por 4 mundos. La próxima vez vamos a identificar los mundos completamente en el árbol de la vida. Voy a tratar de ponerlos bien resaltados en el árbol de la vida para que ustedes lo tengan. Ojalá los que puedan imprimir lo impriman. Y si no, lo pueden copiar. Por ejemplo, Santiago tiene, creo, la facilidad del dibujo. Hay gente con grandes dones que los puede poner al servicio de Hachén. Entonces, personas que tienen esas capacidades no son para su propia complacencia, son para servir al creador del universo. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Es necesario comprar los comentarios de Larí? Bueno, si usted quiere profundizar, pero también los encuentra en la web. Sí. Ya. Los comentarios de Larí también. Pero si los quiere conseguir, claro, necesita al maestro para poder entender el lenguaje. ¿Sí? Ya. Y que lo guíe. Porque el Larí a veces tiene temas complicados de poder entender. Claro. Bueno, en la medida en que usted crece en el árbol de la vida y asciende, porque esa es la meta nuestra, poder ascender, ¿sí? Hasta que desarrollemos y nos desprendamos de las cosas físicas. Es todo un ejercicio desprenderse de las cosas físicas, de todo lo que aquí se va a quedar, porque todos sabemos que nada nos vamos a llevar, excepto las buenas obras. Porque realmente es trabajando, obteniendo méritos, ¿sí? Haciendo, con buenas actitudes, con buenas expresiones, el cambio en el carácter, educando a ese niño maleducado que llevamos adentro, corrigiéndolo, sometiéndolo a la palabra del Creador. Entonces, así sí podemos funcionar muy bien. Y creo que podemos llegar a pasar Maxón, que es la meta mía, que con estas charlas podamos atravesar Maxón. O sea, que logremos cambiar el deseo de recibir para sí mismo por un deseo de recibir para compartir. Entonces, bueno, entonces les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. No sé si Karime tiene algo por agregar.
Ahora, todo está dicho. Muchas ¿Todo gracias. está bien? Bueno, Sí, señora. bueno, le damos muchas gracias a Hachén por este día bello que ha pasado. Estamos en la mitad de la semana. Ya pasado mañana es Shabbat. Entonces vamos a llegar corregidos. Les dije que anotaran por lo menos 3 secretos. Ojalá los hayan registrado. 3 secretos para llegar con corrección al Shabbat. Los mencionan antes de la santificación del vino. En cada una de las comidas mencionan uno de los 3. Entonces, estoy muy agradecida por habernos acompañado esta noche. Les repito que quiero que nos cojamos de la mano para que podamos pasar Maxón. Quiero que estemos unidos y tenemos que tener esa meta. Vamos a saltar esa barrera, igual como hizo el pueblo hebreo al atravesar el mar de los juncos. Entonces, vamos a estar practicando Asachir Moshe. Lo practicamos. Luego yo tendré que darles algunas instrucciones respecto de los 72 nombres de Dios que son indispensables para atravesar Maxón, pero tiene uno que tener el conocimiento. Entonces, vamos poco a poco conociendo los secretos del cielo. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos y sobre todo muchas bendiciones. Que continúen una bella semana. Nos vemos con la ayuda del Creador el próximo domingo a la hora que estamos acostumbrados. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Un abrazo a todos los quiero mucho. Y los llevo en mis oraciones a todos. Que todo les salga muy bien. Con la ayuda del Creador, todo nos sale bien. Gansula Tobá. Gansula Tobá. Sí. Bueno. Que pasen muy buena noche. Bueno. Gracias. Buenas noches.